Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por este domingo 18 de julio de 2021. Estamos viviendo, creo que todos los peruanos, tiempos difíciles, en suspenso, ¿no? Por todo lo que está aconteciendo en nuestro acontecer político. Y creo que como pueblo de Dios estamos orando continuamente para que sea el Señor continúe tomando control de lo que estamos viviendo, ¿no? El Señor puso en mi corazón una palabra que está en el libro de los Reyes. Es una historia que creo que ya ha sido compartida, pero creo que cuando oraba el Señor me mostraba de que debía compartir esta porción porque es bueno refrescar la situación que estamos pasando y porque todo tiene un origen. Toda esta situación que estamos viviendo tiene una raíz, o sea, siempre hay una causa por qué suceden estas cosas, ¿no? Y dice la palabra de Dios que en el libro de Eclesiastés, ustedes saben que es un libro escrito por el sabio Salomón, dice que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? Dice, voy a leer textualmente lo que dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Pues nada hay nuevo debajo del sol. ¿Acaso hay algo que se pueda decir, he aquí que esto es nuevo? Ya aconteció en los siglos que nos han precedido, ¿no? Entonces, lo que hoy día estamos viviendo, o sea, en nuestro país, no es una cosa nueva, es una cosa que ha acontecido. Dios dice en su palabra que no debemos añadir ni quitar nada de lo que está escrito, porque si añadimos, le diríamos al Señor que te faltó, y si le quitamos, le diríamos que esto está de más. Esta historia que estamos pasando hoy día, estas circunstancias que nos ha tocado vivir, es una cosa que se ha repetido hace unos años atrás. Y por eso que Dios puso en mi corazón esta porción que está en Primera de Reyes. Pero previamente quisiera hacer un comentario de que por qué suceden todas estas cosas, ¿no? Dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, versículo 8, dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Esta es una porción que directamente el Señor reconoce que verdaderamente los hijos de este siglo, o sea, los hijos que no conocen a Dios, los que están actuando sagazmente, ¿no? Y eso creo que no es ajeno a todo lo que estamos viviendo y hemos visto cómo se están comportando esta gente, sagazmente, con astucia, ¿no? Y muchas veces dice que son más sagaces que nosotros que estamos en la luz, ¿no? Entonces es triste comprobar que eso es muchas veces verdad. Por lo general la gente del mundo es más sagaz y diligente que los hijos de la luz, es decir, que nosotros, ¿no? Uno de los fallos más comunes en los hijos de Dios es la falta de la suficiente diligencia para el servicio a Cristo, para los servicios en del reino del Señor. No obstante, toda obra que Dios nos da a hacer tiene que hacerse con diligencia, es decir, con fidelidad, con interés, con ganas y suficiente rapidez. El Proverbio 12, versículo 24 dice: la mano de los diligentes dominará, pero la negligencia será tributaria, ¿no? Esto es una verdad. Los diligentes siempre estarán adelante y los negligentes siempre estarán detrás, y será tributaria del primero. La mano de los diligentes dominará porque obtendrá la ganancia necesaria para hacer mayor negocio. El negligente, en cambio, tendrá que ponerse al servicio de otros. Algunos cristianos son pobres, no porque deban serlo, sino porque no son suficientemente fieles, diligentes ni perseverantes. El Proverbio 10:4 también nos dice algo al respecto. Dice: la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. En ese mismo sentido, esa pobreza no lo es solo la del tipo material, sino también la del tipo espiritual. Pobres en cuanto al servicio a los demás, la familia, la iglesia, en la nación, ¿no? Y cosas que se puedan añadir.
Entonces vamos a prestar atención al siguiente principio. Cuando el cristiano no toma las riendas de su vida en el nombre de Cristo, siempre surgirán personas que lo harán por él, sin él. Cuando el cristiano se deja llevar por la apatía y el desinterés, siempre les surgirán adonías en su vida. Y ahora voy a centrarme en la porción bíblica que habla de esta historia y que es una realidad, amados hermanos. Lo digo con mucha tristeza, mucho dolor, porque a veces yo también he sido un poco apático a esas cosas que hoy día nos están aconteciendo. Esta es una historia que está en el libro de Reyes, en el primer capítulo, es muy conocida, es acerca del rey David y su hijo Adonías. Entonces, David y Adonías, o sea, padre e hijo. Dice una vez un hombre que de poco no llega a ser rey, porque el rey, su padre, se olvidaba de hacerle rey y otro, aprovechándose, tomaba esa posición. Ese hombre, el cual se estaba rezagando para que no tome la posición del rey, era Salomón. Su padre David, ¿no? No lo había todavía, se puede decir, levantado como el rey que le iba a suceder, porque él ya estaba, en esos tiempos ya estaba viejo, ¿no? Y el usurpador fue Adonías, su hermano. En Primera de Reyes 1:1 vamos a leer brevemente esta historia. Dice: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, lo cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor, el rey, una joven virgen que lo atienda y lo abrigue, que duerma a su lado, y así mi señor el rey entrará en calor. Buscaron, pues, una joven hermosa por toda la tierra de Israel, encontrando a Abisag, la sunamita, y la llevaron al rey. La joven era hermosa, ella abrigaba al rey y lo servía, pero el rey nunca la conoció. Esta es una porción de la historia bíblica de nuestro amado rey David, que nosotros siempre tratamos de emular por todas sus hazañas heroicas, y en verdad también la palabra dice que tenía un corazón conforme a Dios. Este rey tenía un apego muchas veces por las mujeres hermosas, ¿no? Y hasta su vejez, hasta prácticamente cuando ya tenía que morir, le buscan una doncella virgen, ¿no? Porque él tenía como esposas a mujeres muy bellas, ¿no? Entonces, de eso lo conocía toda su corte, por eso que se preocupaban de que tenía que suceder las cosas tal como más o menos eran los gustos del rey David, ¿no? El versículo 5, que es la porción que el Señor puso en mi corazón para compartir, en el cual vamos a poner el énfasis, dice: entonces Adonías, hijo de Agit, o sea, de una de las esposas de David, del rey David, se rebeló, dice, diciendo: yo reinaré. Se hizo de carros, de gente de a caballo y de 50 hombres que corrieron delante de él. Acá vemos como un hombre se estaba ya autoproclamando como el rey, ¿no? Y el versículo 6 es un versículo verdadero porque es real y eso es lo que nos puede acontecer. Y eso está aconteciendo en estos tiempos. Dice la palabra: en todos sus días su padre nunca lo había reprendido diciéndolo: ¿por qué haces esto? Como podemos ver acá, el rey David no reprendió, dice la palabra, a su hijo Adonías. Además, dice este joven Adonías era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Adonías se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y bueno, entonces en esta autoproclamación Adonías hizo una convocatoria, dice, ¿no? A la palabra, Adonías se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales lo ayudaban. Pero el sacerdote Sadoc, Benaya, hijo de Joaya, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y para esta proclamación, Adonías dice, mató
ovejas, vacas y animales cebados junto a la peña de Sogelet, que está cerca de la fuente de Roel, y convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaya, ni a los grandes, ni a su hermano Salomón. Entonces Natán dijo a Betsabé, madre de Salomón, ¿no has oído que Adonías, hijo de Agit, se ha proclamado rey sin saberlo David, nuestro señor? Natán, un hombre diligente, dijo, ven pues ahora y oye mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve, preséntate ante el rey David y dile, rey y señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón, tu hijo, reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? ¿No? Y gracias a Dios que el profeta Natán ha percibido de lo que estaba aconteciendo y sabiendo de que Dios no había instruido de esa manera, estaba prácticamente usando los recursos que debía usar, ser diligente para evitar una desgracia, ¿no? Bueno, siguen los versículos, no vamos a leer todo, llegamos al 28, ¿no? Es una porción que habla, David proclama rey a Salomón, ¿no? Después de ver todas estas cosas, prácticamente Natán organiza con el rey David, tal como Dios lo había prometido, que el sucedor tenía que ser Salomón, ¿no? Son versículos, por razones de tiempo no lo vamos a leer, pero vamos a leer la porción cuando después de todo esto el rey David proclama a Salomón. El rey David respondió diciendo, llamadme a Betsabé. Entró ella a la presencia del rey y se quedó en pie delante de él. Entonces el rey hizo este juramento, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará sobre mi trono en lugar mío, así lo haré hoy. Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro en tierra y haciendo una reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. ¿No? Entonces, esta es la corta historia en la cual nos vamos a centrar en este compartir para poderlo revisar al detalle. ¿Por qué ha tenido que acontecer todas estas cosas? ¿No? El versículo 1 dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, lo cubrían de ropas, pero no se calentaba. David efectivamente era un hombre viejo, aproximadamente, según la palabra, él a la edad de 30 años empezó a reinar y su reinado duró 40, entonces aproximadamente tenía un poco más de 70 años el rey David en este tiempo, ¿no? Y era un hombre prácticamente, todos conocemos las hazañas y los prodigios que hacían en nombre del Señor el rey David, entonces, pero había llegado a esa edad que llegan todos los hombres, ¿no? La vejez. Quizá por ser viejo y al cuidado de Abisag, esta doncella, se sentía como los niños pequeños, arropados e engreídos por su mamá, aletargado y alejado de la realidad que le rodeaba, pensando más en sí mismo que en otra cosa. Al ser así, estaba inmerso en su propia circunstancia, dejando de lado sus responsabilidades. David andaba distraído y en su propia autocomplacencia. Esto es una cosa muy a tener en cuenta, hermanos, porque a veces la comodidad, el hecho, como siempre se comparte en las prédicas, que estamos en nuestro lugar muy cómodo, nos sentimos cómodos, puede dar lugar a muchas cosas peligrosísimas para el caminar de un cristiano. El cristiano nunca debe sentirse cómodo. El Señor nos ha llamado, efectivamente, tenemos paz, pero nunca a letargarnos, a dormirnos, porque esta es una historia real. Por eso es que estamos hablando, hemos hecho una introducción hablando acerca de lo que es las bendiciones que trae las diligencias, ¿no? Entonces, en el versículo 11 del Primera de Reyes, entonces Natán dijo a Betsabé, madre de Salomón, ¿no has oído que Adonías, hijo de Agit, se ha proclamado rey sin saberlo David, nuestro Señor? Al proceder así, David no se enteraba de la rebelión de su hijo Adonías. Estaban haciendo una rebelión, estaban haciendo una autoproclamación a escondidas, fuera de la voluntad del Señor y fuera de la voluntad del rey. Por eso leemos lo que le dijo el profeta Natán. Reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David, nuestro Señor. A pesar de que David había jurado que su hijo Salomón
tenido con Betsabé. Sería el rey. Y hacía tiempo que debía haber declarado, proclamado al pueblo que Salomón le iba a suceder en el trono y no lo había hecho. Entonces, en el 5 recién, dice entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Se hizo de carros y todos los preparativos, como estamos viendo hoy día. Esta proclamación que, entre comillas, tenemos de un presidente electo por las autoridades, así vemos acá, por ejemplo, una especie, en esta historia, la rebelión, dice Adonías, para su autoproclamación, para usurpar el trono, ¿no? Por lo tanto, Adonías actuó con suma rapidez, aprovechando de que su padre, el rey, estaba letargado y no estaba tomando en cuenta de que esta situación estaba desarrollándose aparentemente con su venia a escondidas del rey, pero sin prácticamente lo que Dios establece en su palabra, porque Dios sí tiene bajo control todas estas cosas. Dice, cuando nosotros no actuamos con diligencia, el enemigo actuará con diligencia. Acá vemos una muestra de los resultados de no actuar con la diligencia del caso. Y vemos, casi se desemboca en una tragedia. Pero ahora reina Adonías, sin que tú, mi señor y rey, todavía lo sepas. De hecho, Adonías había empezado a reinar, aún siendo todavía David rey. Y sin saberlo, Betsabé tuvo que advertírselo, porque él no se daba cuenta de nada. Ahora reina Adonías, sin que tu señor, mi señor y rey, todavía lo sepas. El enemigo, a causa de nuestra falta de diligencia y fidelidad, aprovechará para robarnos aún y delante de nuestras narices. ¿Cuántas veces no hemos recibido la bendición que el Señor ha querido darnos por no haber sido lo suficientemente diligentes, fieles y perseverantes en nuestra entrega práctica al Señor, sea eso en la vida personal, familiar de la iglesia o en la prestación de servicios en nuestras actividades seculares? Como hemos leído, solo fue gracias a la fidelidad, perseverancia y diligencia de Betsabé, la mujer de David, que la negligencia de David no llevó al fracaso a Israel. Justo a tiempo, David reaccionó. Solo por poco, Salomón no se queda fuera de ser el rey de Israel. Toda falta de diligencia puede suponer un Adonías en nuestras vidas, amados hermanos. Eso nos está sirviendo hoy día como una lección, porque tenemos que recordar, porque todo lo que ahora estamos viviendo, yo oraba, estoy en continua oración y pidiéndole al Señor que me muestre por qué están aconteciendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, estos Adonías en nuestras vidas es la falta de, o sea, la manifestación de Adonías es cuando nosotros no hacemos lo que realmente deberíamos hacer. O dicho de otro modo, toda negligencia puede suponer un Adonías en nuestras vidas. Dios nos quiere para las buenas obras. La Biblia nos enseña que Dios tiene una serie de buenas obras preparadas para que nosotros las hagamos. Como dice la epístola de Efesios en el capítulo 2, versículo 10, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esa es una bendición. No obstante, si no somos suficientemente aplicados y diligentes, esto puede llegar a no funcionar como debe ser. Veamos más adelante cómo nos podría pasar a nosotros lo mismo que casi le pasa a David, cuando al igual que David nos abandonamos y nos cerramos en nosotros mismos, dejándonos llevar por diferentes cosas. Algunas de ellas vamos a mencionarlas más adelante. Entonces, nuestro sentido de la diligencia, de la fidelidad y de la perseverancia a la hora de acometer las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ella, se paraliza. Y seguramente que el enemigo enviará algún Adonías que logrará para sí lo que usted y yo no estamos logrando para el Señor por nuestro pecado de omisión. Esa es la razón por la cual en la iglesia entran muchas veces lobos y llegan a ocupar puestos claves en algunos ministerios. Cuando David se duerme en los laureles, Adonías entra
en escena, ¿no? Veamos esas causas por las cuales nuestra perseverancia y diligencia puede fallar. O mejor dicho, ¿por qué a veces estamos así? Hoy día, amados hermanos, estamos viviendo esta situación caótica, de desesperanza, de muchos temores, de inseguridad, y que está colapsando muchos aspectos de nuestra vida política en el país. Estamos en una incertidumbre increíble. O sea, por lo menos en los últimos tiempos, tengo 63 años de edad, conozco la vida política desde la década del 60 más o menos, cuando yo era un niño un poco entendido, que en esa época fui testigo del golpe militar. Entonces, he comenzado a sopesar todas estas cosas, a hacer una reflexión. ¿Por qué a veces nos viene este tipo de cosas? Porque, no, amados hermanos, no nos olvidemos que nuestro país, desde el año 90, continuamente, hasta la prepandemia, teníamos un crecimiento positivo. Estábamos avanzando como país. Somos un país admirados en el mundo por nuestra macroeconomía. Somos admirados porque tenemos nuestro ente regulador del Banco Central de Reserva sobrio, parado centrado en su estructura política y económica fuerte, y han pasado hasta muchos gobiernos y nuestro Banco Central de Reserva, que es la columna vertebral de nuestra economía, está incólume, no ha sido tocado. ¿Por qué? Porque hemos estado prácticamente siendo bendecidos por el Señor. Dios ha bendecido a nuestra nación hasta hoy. Para nadie es oculto que esto es en proporción al crecimiento del pueblo de Dios en este país. Hoy día somos más creyentes que antes, pero tenemos que reconocer también, así como ha ido creciendo el número de hombres y mujeres jóvenes, fervientes, hombres y mujeres de fe, muchas veces podemos aletargarnos por diferentes tipos de circunstancias o situaciones, como vamos a poder ver. A veces el cristiano que no está entendido en la palabra, no es un hombre de fe, se desanima, se cansa, se autolastima solo, se vuelve dejado, le entra la pereza, se vuelve pasivo, apático. El interés desmedido en otras cosas y no es diligente en las cosas en las cuales tiene que ser diligente. El exceso de tristeza y melancolía, el malestar, el miedo y el temor, errando en definir las prioridades de nuestro servicio, la distracción y el confort, la autocomplacencia. Las causas pueden ser muchas más. En el caso de David parece que fue este último, sobre todo, es decir, la autocomplacencia. Claro, el rey David, que nosotros somos testigos porque la palabra dice que tuvo un reinado de 40 años. El reino creció, se extendió, muchas naciones se pusieron prácticamente tributarias de Israel. Todo lo que hacía el rey David prosperaba. Todo lo que el Señor le decía, hacía y traía bendición. Pero llegó un momento, como acabamos de leer todas estas cosas que pueden causar, se puede decir, esta pasividad de la falta de diligencia y en realidad llegar a la autocomplacencia y no darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor, tiene su origen en este tipo de cosas. Y el rey David, por eso que la palabra de Dios nos refresca, nos cuenta esta historia, no la oculta. Dios no la oculta por nada, lo da a conocer. Y más aún, hoy en un servicio dominical, donde tenemos la mayor cantidad de hermanos de esta parte del cuerpo que participamos en este servicio, y nos está diciendo que mucho cuidado con la falta de diligencia, mucho cuidado con la autocomplacencia. El dormirnos, como diríamos en un lenguaje común, conocido, dormirnos en nuestros laureles. Entonces, las causas pueden ser muchas, ¿no? Pero ha sido evidenciado que nosotros
como le decía hace un momento, 30 años de crecimiento, y como decíamos, hay un término muy conocido que usan a veces los economistas o la gente que hace comentarios, que estaba funcionando nuestra economía en piloto automático. Entonces, toda falta de perseverancia, fidelidad a la obra y diligencia puede suponer un agonías en tu vida o en la vida de varios hermanos, hermanas. La diligencia es un asunto esencial para conseguir los propósitos de Dios. Sin ella no se logra nada que valga la pena. Sin ella, otros lo harán por ti, porque siempre hay adonías dispuestos a entrar en las labores si tú no estás haciendo tus labores. ¿Qué tenemos que hacer? Es vencer esta negligencia. Como cristianos debemos entender que la negligencia no es sino un pecado, generalmente ligado a una omisión. Por lo tanto, debemos combatirlo. Así como combatimos los demás pecados que sabemos que lo son, debemos también combatir esta dejadez, esta autocomplacencia. En la epístola de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es imposible andar en las obras que Dios ya preparó de antemano para nosotros si la falta de diligencia es lo que rige nuestra vida. Recordemos las causas que hace un momento lo hemos comentado, que no son todas en sí, porque pueden haber muchas más, con lo cual podemos dejar de ser diligentes. El desánimo, el cansancio, la dejadez, ¿no? Y todas las cosas más. Entonces, ¿qué es lo que estamos llamados a hacer ahora? Démonos cuenta de que cada cosa de estas obedece a una falta de la presencia activa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amados hermanos, este es un diagnóstico. Si estamos viendo todo esto, lo que está aconteciendo, debemos ser sinceros con nosotros mismos, que ninguna obra en el Señor se va a hacer si no sea por la guía del Espíritu Santo. Y la única forma de tener esa plenitud, esa llenura del Espíritu Santo, para poder hacer con diligencia todos estos encargos y no vernos sorprendidos como lo que estamos viendo ahora, lo que ha pasado. Porque, amados hermanos, yo recuerdo el porcentaje de ausentismo en las elecciones de la primera vuelta. Era impresionante la poca cantidad de ciudadanos conscientes de su deber de participar en las elecciones presidenciales. ¿Qué trajo esta situación? La desesperación para la segunda vuelta. Y hoy día, por causa de esa apatía, por causa de ese relajo, por causa de subestimar, y eso no ha pasado solamente ahora, está pasando en nuestra nación hace muchos años. No hay no sabemos. Nosotros tenemos las noticias al día. Sabemos que en Estados Unidos solamente hay 2 partidos políticos que normalmente disputan la presidencia de la República, y esa guerra es fuerte. Se combate con los partidarios, se puede decir, desde hace muchos años, como debe ser un país, debidamente identificado. No importa en qué lado estás, pero por lo menos nos está mostrando dónde debe ser nuestra posición nuestra. Pero nosotros en nuestro país, debemos reconocer, amados hermanos, que hemos tenido una apatía, una dejadez en abandonar las cosas políticas. Dios está bajo control de todo. Dios es el que pone presidentes, Dios es el que pone reyes y Él mismo los saca. Entonces, no es que Dios está ajeno a la situación política de cada nación. Dios es el primero. ¿Y quiénes tienen que ser los miembros más activos para que no hubiéramos caído en esta situación en la cual estamos viviendo? Es porque hace muchos años hemos dejado de ser diligentes en estas cosas, en el cual hoy día, sí, con mucha desesperación, nos estamos preocupando.
¿Por qué? Porque nos dejamos, nos descuidamos. Y eso, delante del Señor, amados hermanos, debemos meditar, debemos reflexionar. Entonces, pero no debemos olvidarnos también que gracias a los varones y mujeres llenos del Espíritu Santo como Natán, están apercibidos para avisar al ungido de un plan que venía en desarrollo, como hemos visto en el ejemplo de esta historia. La proclamación de Ananías como rey y no era un decreto, salió de palacio. Este hombre, este hijo del rey, se autoproclamó, pero no era una decisión del rey, porque el rey sabía. Todos sabemos, la mayoría de salmos fue escrito por el rey David. El rey David decía que en sus salmos que la clave para que el Señor nos conceda las peticiones de nuestro corazón era deleitarnos en el Señor. Entonces, era esta actitud por falta de diligencia, una conspiración en esta historia por tomar el poder. Y eso es lo que estamos pasando hoy día. Hoy día hay toda una conspiración, pero que no nació ayer, no nació hace un año, tiene muchos años que viene desarrollándose todas esas cosas. ¿Por qué? Porque ha habido una dejadez de casi una gran cantidad de compatriotas. Entonces, esa autoproclamación de Adonías es inspirada ¿qué? Por la carnalidad y no por la providencia divina. Nacía del orgullo y egoísmo humano. Y como podemos ver, ¿por qué razones hoy día habrá tanto apetito, tanto interés en que grupos que se forman de noche a la mañana ya están tratando de tener, se puede decir, una participación hegemónica como lo tenemos hoy día en la situación que estamos viviendo? ¿Por qué, amados hermanos? Porque dice la Biblia que raíz de todos los males es el amor al dinero. Si nosotros que seguimos las noticias y estamos viendo inmersos en todo lo que está aconteciendo en nuestro país, ¿cuál es el origen de todos estos problemas? Es al amor al dinero. La gente pone su esperanza en el dinero y no es ajeno a nuestra historia, aunque paralelamente nuestra economía del país ha alcanzado porcentajes históricos de crecimiento nunca antes alcanzado. Nuestras reservas internacionales netas son montos muy significativos, pero no debemos dejar de lado lo que dice la palabra sobre esto. El continuo deseo de los hombres, ¿no? Egoístas, ambiciosos, por obtener dinero a cualquier precio, sin importarles, en principio, el compromiso que tienen con la nación. Es como nosotros, por eso el Señor nos enseña a través de la Escritura, de su ejemplo, que Él vino a servir. Y cuando uno es llamado, por ejemplo, en el caso ministerial, en esta congregación, como es el caso, nosotros hemos llamado no para servirnos, sino hemos sido llamados para servir. Esa doctrina que está escrita en la palabra y que debe ser replicada con todos los servidores públicos, ¿qué sucede? Sucede todo lo contrario. Esa gente busca entrar a cualquier precio. Todo lo que estamos viendo, ¿para qué? Para que vayan a servirse. Y hemos visto con mucha tristeza que nuestros gobernantes, los últimos gobernantes, cómo terminan. ¿Por qué? Porque Dios no es ajeno a estas cosas. Por eso decía, no es que los cristianos vamos a declararnos candidatos para ser políticos, no. Tenemos un rol muy diferente, que debemos velar, debemos ser diligentes para evitar todas estas cosas que se están presentando hoy día. Entonces, ya con este comentario, que en realidad está claro, que el origen de toda esta situación que estamos viviendo es porque prácticamente los hombres buscan entrar a ser servidores públicos solamente con el propósito de servirse, de llenar sus arcas, tanto partidarias como grupales o como personales. Entonces, los profetas de Dios, como Natán, son
custodios del propósito de Dios, vigilan con celo de Dios que la voluntad humana no se imponga sobre la voluntad divina. Estos cuidan la visión futura del ungido, abogando a favor de los que la pueden tomar, dañar y afectar. Por eso que hemos leído esta historia, hemos comentado esta historia, hemos participado en esta historia, porque Natán era un hombre apercibido, sabía las instrucciones divinas, y por eso que sabía que esa autoproclamación de Adonías prácticamente salía del fruto de la carnalidad, del orgullo, porque a nadie es ajeno, se puede decir, la fama que adquirió el rey David. Y Dios, que conoce perfectamente los corazones, sabía que Salomón era el que tenía que suceder al rey David, porque este chico, cuando fue proclamado, derramó su corazón y le dijo al Señor: necesito tu sabiduría, porque sin tu sabiduría no puedo gobernar este pueblo tan grande. Finalmente, debemos echar fuera de nuestras vidas todo lo inmundo que nos quieren apartar de la diligencia y de la perseverancia, con el fin de que el enemigo pueda enviar Adonías a nuestras vidas y entorno. Debemos recordar que toda falta de diligencia puede suponer un Adonías en tu vida. Así que, amados hermanos, seamos diligentes. Recordemos que en este libro de Primera de Reyes, todos esos hombres que se autoproclaman, que se levantan por su orgullo, por su carnalidad, definitivamente no tienen ni idea remota de lo que les va a acontecer prontamente. El fin del rey, el hijo del rey David, Adonías, fue un fin triste. Y todos los que se levantan, todos estos gobernantes que hoy día se quieren autoproclamar, quieren, como le puse por título a la prédica, quieren usurpar el trono que Dios tiene reservado para alguien, van a terminar en un desastre grandioso. No lo digo yo, lo dice la historia. Nosotros conocemos nuestra historia republicana, lo tenemos fresco, con nuestros gobernantes de los últimos 30 años. Pero no solamente de los 30 años, si nosotros nos remontamos a la Biblia, Dios puso el fin al imperio egipcio, Dios puso fin al imperio babilónico, Dios puso fin al imperio medo-persa, Dios puso fin al imperio griego, Dios puso fin al imperio romano. Y todo cuanto hombre más en la historia universal se quiera levantar, como recordemos, el último hombre, este presidente Saddam Hussein de Irak, que se levantó, se proclamó como un dictador. ¿Y cuál es su fin? Es muy lamentable. Por eso que nosotros, como iglesia, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que proclamar las Escrituras. ¿Para qué? Para que toda esta gente tenga temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría, amados hermanos, es el temor a Dios. Y así, con el temor a Dios, Dios nos va a hacer diligentes en todos los asuntos. Nos va a hacer sabios y entendidos para no poder caer en esta situación en la cual hoy día, con mucha tristeza, estamos viviendo con muchos temores. Entonces, hoy día vamos a cantar, vamos a cerrar esta prédica con esta canción preciosa que el Señor puso en mi corazón. Dice: el único que se merece toda adoración, el único que puede tener bajo control es nuestro Señor. Dice: en todo el universo, en la tierra y el mar, hasta los cuatro vientos, tu dominio será. Jesucristo eres Señor, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si bien es cierto, empecé compartir diciéndoles que no hay nada debajo del sol, quiero decirles, como un estudioso de la palabra de Dios, que hay unas cosas nuevas que se están viniendo, pero lo que se está viniendo para toda esta gente que trata de usurpar derechos que no le corresponden, les viene un fin muy triste, que está escrito en la palabra. Así que, amados hermanos, los invito a levantarse en sus casas y a cantar esta alabanza con todo nuestro corazón, porque los dominios de nuestro Señor serán por toda la tierra. Que Dios los bendiga.
en todo el universo, en la tierra y el mar, hasta los cuatro vientos tu dominio será. Jesucristo eres Señor, como un río impetuoso tu poder fluirá, y el más alto collado ante ti caerá. Eres digno, Hijo de Dios, digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno Señor, toma mi vida y mi corazón. Las naciones declaran que tú eres Señor, las rodillas se postran adorándote hoy. Jesucristo eres Señor, todos te adoramos y te damos loor. Nuestras vidas alzamos como ofrenda de amor. Eres digno, Hijo de Dios, digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno Señor, toma mi vida y mi corazón. Y con todas mis fuerzas cantaré de tu misericordia y tu poder. Digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno Señor, toma mi vida y mi corazón. Digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno Señor, toma mi vida y mi corazón. Te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos del Señor. Porque la gloria del Señor es grande, porque el Señor es excelso en su camino, porque el Señor atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos del Señor. Porque la gloria del Señor es grande, porque el Señor es excelso en su camino, porque el Señor atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Señor, todos los reyes
todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos del Señor.